agraves en la servidumbre sobre ellos. Es decir, Satanás va a hacer en tu vida, te voy a llevar al extremo de que renuncies a tu fe, de que maldigas a tu Dios, así como lo dijo la mujer de Job. Maldice a tu Dios y muérete. Allí estaba Satanás obrando. Satanás va a hacer lo mismo en tu vida. Mis amados, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Gracias por visitarnos continuamente. Hoy vamos a reflexionar acerca de la lección que nos toca para esta semana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento espiritual que necesitamos. Oremos. Bendito Consolador, gracias te damos por concedernos el privilegio de comunicarnos contigo, Señor, y de poner nuestras vidas, nuestras mentes en tus manos para que nos ilumines a través del estudio de las Sagradas Escrituras, a fin de que podamos ser capacitados para toda buena obra, a fin de que podamos crecer espiritualmente. Gloria a ti, querido Dios. Gracias, Jesús. Te damos por interceder en esta petición. Gracias por todo ello. En tu nombre agradecemos y suplicamos. Amén. Bien, mis amados, un comienzo difícil. Así se titula la lección para todas las personas que hemos nacido, por supuesto, en este planeta. Todo comienzo resulta difícil. Cuando vamos a la escuela antes de primaria, en mi tiempo se llamaba kinder. Cuando íbamos a prepararnos antes de entrar al grado primero, era difícil separarnos de nuestros padres. Lloramos bastante el día que nos separaron para irnos al preescolar. Después, en primaria, se nos hizo difícil porque nos introdujeron académicamente en áreas de estudio que no conocíamos y se nos dificultó acostumbrarnos. Luego fuimos creciendo y para cada reto que teníamos que enfrentar académicamente, pues era difícil. Fuimos a la universidad y resultó difícil. Cuando nos enamoramos, nos resulta difícil. Cuando decidimos pedir la mano a la muchacha que nos gustó, nos resultó difícil utilizar las palabras. Cuando decidimos casarnos, también nos resultó difícil. El día que fuimos a buscar trabajo o a introducir nuestro currículum en X empresa, nos resultó difícil elaborar ese currículum. Tuvimos que buscar apoyo y todo lo demás. El día de la entrevista nos resultó difícil. Tuvimos que pararnos frente al espejo, ensayar las palabras, todo lo demás. Todo en la vida resulta difícil, amado. Cuando decidimos entregar nuestras vidas a Cristo, también nos resultó difícil. No fue fácil tomar esa decisión. Y el día que decidimos vamos a bautizarnos, también nos costó dar ese paso. Y así cada vez que tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual, nos resulta difícil. El día que tuvimos que tomar la decisión de dejar de comer alimentos cárneos, también nos resultó difícil. El día que decidimos dejar de tomar bebidas alcohólicas, nos resultó difícil. El día que decidimos dejar de tomar bebidas en los alimentos, nos resultó difícil. Todo es difícil. El día que decidimos hablar con nuestros empleadores respecto a guardar el sábado, nos resultó difícil. Todo es difícil, amado. En esta semana estamos estudiando el caso de Moisés, las dificultades que Moisés enfrentó desde que nació. Enfrentó la dificultad de la existencia, porque el faraón había dado órdenes de matar a todos los niños varones. Entonces Moisés
desde antes de abrir los ojos a este mundo, ya su vida era una dificultad, un comienzo difícil. Luego lo llevaron a orillas del río Nilo, de allí, desde bebé, Moisés se enfrentó al dios del Nilo, ¿sí? Porque los egipcios consideraban al Nilo un dios. Así que Moisés fue echado en el río Nilo, en los brazos de un dios pagano. Y nosotros sabemos que los dioses paganos tienen una representación demoníaca. Si cada estatua, cada imagen pagana, cada ídolo construido o creado está representando o es representado por un demonio. Así que Moisés desde bebé se enfrentó al demonio que representaba el Nilo. Moisés significa arrebatado de las aguas, salvado de las aguas, salvado del demonio. Moisés, salvado del demonio. Y así fue creciendo, llegó a los 12 años y se enfrentó a la dificultad de tener que ir al palacio del rey, enfrentarse al rey. ¿Cómo se enfrentaría a él, al faraón? ¿Cómo se conduciría en la presencia del faraón siendo un niño? ¿Cómo se conduciría con la princesa, a quien tendría ahora que llamar madre? Moisés se enfrentó a eso. Luego, cuando tiene ya 40 años, entiende que él va a liberar a su nación que está allí cautiva en Egipto. Y él enfrenta esa dificultad. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Cómo trazar un plan para sacarlo? Pero Moisés, en esa dificultad, no pensó que para Dios también era una dificultad tener que utilizarlo a él como instrumento para liberar a su pueblo, y Moisés pensando que estaba preparado, pero no lo estaba. Moisés estaba preparado en las artes de este mundo. Moisés era un estratega militar, Moisés era arquitecto, Moisés era ingeniero, Moisés era apreciado en la corte y entre los egipcios. Moisés tuvo que ver con la construcción de pirámides. Moisés había sido educado en todas las cosas para convertirse en el faraón de su tiempo. Pero aún así, preparado en las artes del mundo, Moisés no estaba preparado todavía para ser el libertador humano de la nación hebrea. Por eso cometió el error. Para nuestro Dios también hubo dificultad. ¿Cómo utilizar a Moisés? ¿Cómo utilizar este instrumento para liberar a la nación hebrea? ¿Cómo evitar que Moisés cometiera errores? ¿Cómo hacer que Moisés dependiera enteramente de él? No de sí mismo, sino que dependiera enteramente de Dios, que pudiera comprender el pensamiento divino. Dios se enfrentó a esa dificultad. También Dios, nuestro Dios, se enfrenta a esa dificultad con nosotros. ¿Cómo hacernos entender sin obligarnos? ¿Cómo trazar el camino para nosotros y que nosotros decidamos voluntariamente transitar por ese camino sin oponer resistencia, sin estar buscando soluciones propias? ¿Cómo resolver esa situación? Dios también se enfrenta a eso con nosotros. No solamente es un comienzo difícil para nosotros, así como no lo fue para Moisés, como tampoco lo es para el mismo Dios, Jehová Dios. El texto de esta semana dice así, lo encontramos en Éxodo 5 del 1 al 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, aquí dice el Señor, pero esa forma de traducir, amado, es errónea. Esa es una forma de recoger las Biblias antes de tiempo. Sí, porque el Nuevo Testamento habla de Jehová Dios, no del Señor. El Señor también, Nimrod también fue considerado el Señor. A Baal se le llamaba el Señor. Y a todos los dioses paganos sus adeptos les llamaban el Señor. De manera que nosotros tenemos que saber
que cuando el Antiguo Testamento se está refiriendo a nuestro Dios, al Dios de los hebreos, al Dios que hemos decidido adorar, al Dios que reconocemos como el creador del universo, el verdadero Dios, ese Dios tiene un nombre y su nombre es Yahweh, su nombre es Jehová. Así que cuando leamos eso, sepamos que aquí hay un error ya del inicio. Así que nosotros vamos a traducir esto en la forma correcta. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca y deje ir a ese pueblo? Aquí encontramos algo interesante. Los egipcios o los pueblos paganos en términos generales en la antigüedad, sus reyes se consideraban dioses. Sus reyes se consideraban ser hijos del Dios al cual ellos adoraban. Por lo tanto, el faraón se consideraba hijo de Dios, hijo del dios Ra, por ejemplo. De manera que en este caso, Faraón, que se consideraba ser hijo de un dios o se consideraba ser Dios y sacerdote de esa religión, él no va a aceptar que haya otro Dios por encima de él. Es decir, en el imperio egipcio, Faraón se consideraba ser el Dios superior sobre todos los dioses de todas las naciones que él tenía bajo su mando. Sí, porque Egipto era un imperio y un imperio se conforma de otras naciones. Y en esas naciones hay reyes que le rinden tributo y pagan impuesto a este otro rey que se convierte en emperador. Así que Faraón era Dios, se consideraba Dios para todos los pueblos que él gobernaba. Él no reconocía que hubiese otro Dios por encima de él. Por eso es que él dice: ¿quién es este tal Jehová? Dios, yo no lo conozco. Es decir, yo no tengo nada que ver con ese Dios y mucho menos con el Dios de ese pueblo, que él diciéndole a Moisés que tú dices que es el Dios de ellos. Pero ellos están bajo mi gobierno y para ellos yo soy Dios, no el Dios que tú dices. Para que yo le obedezca, fíjate, para que yo le obedezca, yo no obedezco a otro Dios porque Dios soy yo. Y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Si nosotros hacemos una aplicación en nuestros días con respecto al acontecer del mundo, los cristianos pueden decir: ¿y quién es esa ley de los 10 mandamientos que yo tengo que obedecer? Yo no obedezco porque esa ley era para los judíos. Esa ley no es para nosotros los cristianos. ¿Y por qué yo tengo que obedecer el cuarto mandamiento? Ese cuarto mandamiento era para el tiempo antiguo, para el antiguo pacto. Yo obedezco, es el día domingo, yo adoro el día domingo porque es el día de los cristianos. Eso es un ejemplo, amado. Nosotros también en otras áreas de nuestras vidas, aún llamándonos cristianos, podemos rechazar a nuestro Dios cuando nos oponemos a aplicar en nuestras vidas aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra salvación. Uno de ellos, por ejemplo, es la reforma pro salud. Al rechazar esta ley que está representada en la Shekinah, específicamente allí el vaso del maná escondido, que representa a Cristo como el pan de vida, también ese vaso del maná escondido que está en el arca del pacto también representa la reforma pro salud. También el brazo derecho, para los que entienden esto que voy a decir,
El brazo derecho del mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud. Si nosotros rechazamos ese brazo o obviamos a ese consejo de ese brazo derecho y obviamos el hecho de que el maná escondido que está en el arca del pacto tiene que ver con la reforma pro salud, yo estoy renegando del Dios que yo digo que obedezco, que sirvo. Sí, yo estoy diciendo, ¿y quién me va a imponer que yo guarde X o tal cosa? Tenemos que tener cuidado con eso. En nuestra vestimenta también podemos decir lo mismo. Y así nosotros podemos ir aplicando en todas las áreas que tienen que ver con nuestra salvación y encontrar las veces en que nosotros hemos renegado de nuestro Dios, que decimos que lo conocemos, que decimos que le servimos, pero nosotros lo rechazamos. Muy bien, vamos entonces a seguir adelante con nuestra lección. ¿Quién es Jehová? ¿Cuál fue la respuesta de Faraón a la exigencia de Jehová Dios? El rechazo. El desconocimiento de la existencia de un ser superior a él. El desconocimiento, lo mismo que pasó con Nabucodonosor. Yo soy Dios y yo no obedezco a ningún otro Dios. Y eso trae como consecuencia que toda la nación va a sufrir por las decisiones del rey. Lo mismo pasó con Israel a lo largo de su tiempo. También en nuestro tiempo va a suceder lo mismo. Las decisiones que tomen nuestros jefes o líderes espirituales, esas decisiones que tienen que ver con no aplicar el conocimiento salvífico en sus vidas, va a surtir un efecto en los creyentes de rebelión. Porque si no lo hace el jefe, si no lo hace el líder, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Así, por lo general, concluimos todas las personas. Un comienzo difícil. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 5 del 3 al 23. Del 3 al 23. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Estamos leyendo en Éxodo capítulo 3, capítulo 5, versículos 3 al 23. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Es decir, este pueblo es mucho y es un pueblo vago, es un pueblo que no le gusta trabajar y ustedes los están entreteniendo con esta situación de que vienen a querer liberarlos de mi mano. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Así que Faraón le va a hacer la vida difícil al pueblo de Israel. Faraón es un tipo aquí de Satanás. Satanás no te va a hacer la vida fácil, amado. Una vez que tú decides por la libertad que te da Cristo, Satanás no va a cejar en su empeño de mantenerte cautivo en sus redes. Así que él te va a hacer la vida difícil. Él va a procurar que pierdas tu empleo. Él va a procurar que tengas problemas en tu hogar.
Si tú eres un hombre o una mujer casado o casada y tú eres quien aceptas a Cristo como tu Salvador, Satanás va a utilizar a tu cónyuge para obstaculizar el ascenso en tu vida espiritual. Si tienes hijos mayores o adultos, también tus hijos te van a hacer la vida difícil. Satanás los va a utilizar como instrumento para eso. Y nos sigue diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos mismos y recojan la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantarán la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué Faraón les incrementó el trabajo a los hebreos? Porque ellos decían, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Entonces, cuando tú decides obedecer a Dios en todas las cosas, en sus ordenanzas, en sus mandamientos, en sus estatutos, en todas las cosas, vas a tener dificultad en todo. Satanás va a estar allí para procurar dificultarte en tus decisiones, hacerte la vida imposible. Satanás va a llevarte al extremo de buscar que tú reniegues de tu fe, que tú reniegues de esa decisión de seguir a Cristo. Él va a llegar a ese extremo. Sin piedad. Tú tienes que saber eso, amado. Es sin piedad que Satanás va a venir a ti. Así que tienes que prepararte. O tenemos que estar preparados. Porque Satanás va a hacer esto. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Es decir, Satanás va a hacer en tu vida, te voy a llevar al extremo de que renuncies a tu fe, de que maldigas a tu Dios, así como lo dijo la mujer de Job. Maldice a tu Dios y muérete. Allí estaba Satanás obrando. Satanás va a hacer lo mismo en tu vida, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Aquí también el faraón le decía, eso que está diciendo Moisés, eso es mentira. Ustedes no van a ir a servir a ningún otro Dios. Ustedes de hecho no tienen otro Dios. El Dios de ustedes soy yo. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Sí, entonces los cuadrilleros no solamente le incrementaron el trabajo físico a los hebreos, sino que los atormentaban con este hecho de que no habían cumplido con la tarea de la misma forma que lo hacían cuando les entregaban el material con el cual hacer los ladrillos. ¿Qué podemos aprender de eso nosotros? Satanás también nos va a atormentar. Satanás va a decir, desde que te entregaste a Cristo, desde que cometiste ese error, vas a perder el trabajo, tienes problemas en tu hogar, tienes problemas con tu esposa o tu esposo, tienes problemas con tus hijos, tus familiares, tus parientes ya no te quieren tratar. Deja eso. Hasta ahora has vivido bien. Problemas hay en todas partes. Así que
que tú te entregues a Cristo, eso no va a aminorar tus problemas. Eso es mentira. Satanás también te va a atormentar. Para el tiempo final que se avecina, amado, Satanás también nos va a atormentar. Cuando la puerta de la gracia esté a punto de cerrarse, o cuando la puerta de la gracia se haya cerrado, Satanás va a venir a atormentarte, diciendo tus pecados no han sido perdonados. Tú estás perdido como perdido estoy yo. Y el culpable eres tú mismo. Asimismo, sucedió en la antigüedad, de la misma manera va a suceder en nuestro tiempo y va a suceder en nuestro futuro próximo. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué los haces así con tu siervo? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen hacer ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, y poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Interesante, el pueblo finalmente se queja a Moisés y a Aarón. Ustedes son los culpables de que esto nos haya pasado. Ellos no dicen, nosotros somos culpables porque tomamos esta decisión. Ellos no lo dicen. Ellos le dicen, ustedes son los culpables de que Faraón ahora nos haya impuesto esta tarea y que los cuadrilleros se vean en la obligación ahora también de azotarnos para que cumplamos esta tarea. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos echarle la culpa a otro de las decisiones que no queremos tomar. Dios es el culpable de que ahora las cosas nos vayan mal. Esas son las insinuaciones que Satanás nos coloca en nuestra mente. Nosotros las decodificamos y finalmente, posiblemente, terminemos diciendo sí, Dios es el culpable. Cuando deberíamos decir, culpable soy yo tomé esta decisión. Y saber que esta decisión que estoy tomando es para mi provecho. Esta decisión es para mi salvación. Esta decisión me trae como consecuencia que tengo que enfrentar retos mayores, pero no importa, porque Jehová me ha prometido la libertad y soy libre a pesar de ser esclavo todavía del pecado, ¿verdad? De este mundo, mejor dicho, no del pecado, porque hemos batallado o estamos batallando contra el pecado que habita en nosotros, como dice San Pablo, pero todavía estamos aquí en Babilonia. Seguimos sujetos al trabajo, a la cultura, a las usanzas de Babilonia. Y vamos a tomar la decisión de oponernos a la usanza de este mundo, oponernos a la concupiscencia que habita en nosotros para crecer, para poder entrar o confirmar la vida eterna en nuestras vidas. Entonces no le vamos a echar la culpa a Cristo por eso. No, la culpa la tiene el enemigo, que no quiere que nosotros seamos salvos, que no quiere que nosotros vivamos en santidad. Él es el culpable. Y culpable soy yo cuando en vez de justificar el carácter de mi Dios, entonces le acuso de ser culpable de lo que me sucede. Muy bien, como la cita llega hasta el 23, vamos a ver lo que nos dice el versículo 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?
porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés va a hablar con Jehová Dios y le pregunta que por qué no ha liberado a su pueblo todavía, sino que deja que Faraón atormente a la nación hebrea. Y entonces Moisés dice, ahora me están echando la culpa a mí, Señor, pero tú me has enviado a decirles que los vas a librar, pero ¿por qué no lo has hecho todavía? Muchas veces nosotros pensamos, amado, que las cosas van a resultar rápidas. O sea que la decisión de nuestro Dios de librarnos es rápido. Eso tiene que ser de un día para otro. Y sabes qué, amado, no puede ser de un día para otro porque nosotros tenemos que aprender que la salvación hay que lucharla, que el vivir en santidad hay que lucharlo. Sí. Y nuestro Dios está esperando que nosotros entremos en esa lucha con pasión y tenacidad para Él entonces obrar el milagro de la liberación. Si nosotros no nos empeñamos en tomar esta situación de nuestra salvación como un reto personal, Dios no va a poder hacer nada más de lo que ya ha hecho, porque es nosotros somos los que presentamos el problema. Dios ya hizo todo, Cristo hizo todo, el Espíritu Santo está haciendo todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Quejándonos por las dificultades que tenemos que enfrentar día tras día, o dando gloria a nuestro Dios porque en esa dificultad que se presenta vemos su mano benéfica, su mano misericordiosa, su amor inefable. Hablamos de un conflicto cósmico, pero vemos solamente que la deidad es la que pelea en el conflicto cósmico y nosotros no vamos a entrar en la guerra. ¿O es que vamos a dejar que nuestro Dios libre la guerra y nosotros no vamos a hacer nada? No, amado. Si nosotros no entramos en la guerra, si nosotros no entramos en el conflicto, si nosotros no enfrentamos las dificultades, cualquiera que sean, nosotros no vamos a ser liberados. Vamos a quedar cautivos en Egipto. Y finalmente vamos a decir como el pueblo en el desierto, ojalá pudiésemos regresar a Egipto, ojalá pudiésemos regresar al mundo otra vez, ojalá pudiese yo vestirme como se viste las mujeres del mundo, los hombres del mundo, ojalá yo pudiera divertirme como se está divirtiendo el mundo, porque este Dios que yo tengo no viene a liberarme, no me oye. Esto es mucha dificultad. Y nosotros, amados, tenemos que dejar de ser también ciudadanos comunes y corrientes del reino. Nosotros tenemos que procurar ser líderes, hablar directamente con nuestro Dios. No que viviendo en una forma pasiva, que otro sea el que hable con Dios, con nuestro Dios, para que yo pueda recibir la información. No. Yo mismo debo buscar a mi Dios, hacerle las preguntas a mi Dios directamente, entrevistarme con Él, entrar en la lucha agarrado de su mano, investido con su poder y autoridad. Eso debo hacerlo yo. Tú también tienes que hacerlo. Y dejar de estarnos quejando. Y dejar de estar deseando las cosas de este mundo. Y no solamente que posiblemente las estemos deseando, sino que estamos practicando las cosas de este mundo. Queremos ser liberados, pero todavía permanecemos en Egipto. En este caso, que estamos estudiando este caso de dificultades que enfrentó Moisés.
Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a Moisés y qué importantes verdades teológicas se destacan aquí? Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 6, el versículo 8 de Éxodo. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Amén. Entonces, ¿cómo respondió Jehová Dios? Yo Jehová he jurado. Yo Jehová lo he decretado que les daré la tierra. Nuestro Dios también ha decretado eso, darnos la tierra, la Canaán celestial. Él ha jurado eso. Y un juramento divino no vence, se mantiene, se cumple. Entonces nuestro Dios ha jurado por sí mismo darnos la vida eterna. Pero nosotros no podemos esperar la vida eterna pasivamente. Tenemos que lucharla, como dije anteriormente. Tenemos que arrebatar al cielo, porque al cielo lo arrebatan los valientes, no los cobardes, no los pasivos, no los indolentes, no los murmuradores, no los de doble ánimo que tienen un pie en la iglesia y tienen el otro pie en Egipto. Esos son de doble ánimo. De doble ánimo también significa que conociendo las doctrinas como son, divagan entre la verdad y el error. Entonces, la respuesta de nuestro Dios a Moisés, ¿qué verdad teológica hay allí? Jehová Dios, yo el Eterno, yo, tu Dios, yo Jehová, el que vive por sí mismo, ha jurado. Vamos a ver lo que nos dice la nota. Dios ya no solo hablará, ahora intervendrá poderosamente en favor de su pueblo. No es que Dios va ahora a actuar en favor de su pueblo. Jehová Dios siempre ha actuado en favor de su pueblo. Siempre. Nunca ha estado alejado esperando. No, Él siempre ha actuado en función de la salvación de toda aquella persona que decide hacer pacto con Él. Dios no viene a buscar tampoco a una nación, amado. La nación se compone de ciudadanos. Él viene a buscar ciudadanos y esos ciudadanos cuando están juntos entonces forman parte de un pueblo. Así es como debemos analizarlo. El Señor le recuerda a Moisés, o Jehová Dios le recuerda a Moisés algunos hechos pertinentes. Yo soy el Señor. Me aparecí a los patriarcas, establecí mi pacto con ellos, he prometido darles la tierra de Canaán, he oído el gemido de los hijos de Israel y me he acordado de mi compromiso de darles la tierra prometida. Allí he oído al pueblo, a los hijos de Israel, amado. En el pueblo de Israel no todos eran fieles, no todos eran fieles. En el mismo pueblo de Israel había un remanente. Ahí podemos decir, habían 7,000 que no doblaron sus rodillas, que permanecieron fieles a Dios en esa generación. En esa generación. Los demás gemían y clamaban por la esclavitud, porque cualquiera gime y clama cuando es azotado. Sufre cuando es azotado, sufre cuando hay alguien que les impone una carga que es a juro, por supuesto, ¿verdad? Pero no sufrían por su vida eterna. Pero sí habían unos que estaban preocupados por eso, que estaban pendientes de eso. Entonces, esos que estaban pendientes de su vida eterna, de su relación con Jehová, esos son los que Jehová Dios considera su pueblo, no los demás. En nuestro tiempo también sucede lo mismo. El pueblo de Jehová Dios
no son tantos millones, ni X, ni tal denominación, no. El pueblo de Dios es el que está preocupado por su salvación, el que está viviendo de acuerdo al conocimiento que ha adquirido y se esfuerza por mantenerse en santidad con nuestro Dios. Ese es el considerado su pueblo. A esos es que el Señor está atendiendo su clamor. A esos es que el Señor no solamente les promete la liberación, les promete la tierra, sino que está trabajando junto con ellos para cumplir esa promesa. La pregunta aquí es la siguiente: ¿estás tú trabajando en tu santificación? ¿Estás tú preocupado por tu salvación? ¿Estás trabajando de mano del Espíritu Santo para que la promesa de nuestro Dios sea una realidad en tu vida? Esa es la pregunta. Esas son las verdades teológicas. Dios se presenta ante nosotros, Jehová Dios, y nos garantiza: yo soy Jehová, el que está en las sagradas escrituras, el que te ha conducido a lo largo de la vida, el que te ha enseñado, el que te ha motivado, el que te ha protegido, soy yo. Lo deja establecido. Y yo prometí darte la vida eterna y te la daré, pero tienes que vivir de acuerdo a mis ordenanzas, de acuerdo a mis mandamientos, para que esa promesa sea efectiva en tu vida. La cumplí con Adán, la cumplí con todos los patriarcas, la cumplí con Daniel, es decir, la cumplí con todos los profetas, la cumplí con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. También la voy a cumplir contigo. Jehová proclama ahora solemnemente que hará 4 grandes cosas por Israel, porque él es su Señor viviente. Voy a quitarles de encima la opresión. 1. Voy a librarlos de su esclavitud. 2. 3. Voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. 4. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Nosotros tenemos que saber que ante las dificultades que estemos enfrentando en este mundo, cualquiera que fuere, la intención de Dios no es de salvarnos a nosotros solamente. La intención de Dios es salvar a toda aquella persona que se ha relacionado con nosotros o con las cuales nosotros nos hayamos relacionado. Israel estaba relacionado con los egipcios y con las naciones que habitaban bajo la tutela o el reinado del faraón. Israel allí era luz o tenía que ser luz. Entonces Dios no quería solamente salvar a Israel. Dios quería salvar también a los egipcios y a las otras naciones circunvecinas. Quería salvarlos. De manera que a través de la dificultad que Israel tenía que enfrentar para ser liberado, Dios esperaba que esas dificultades fueran el instrumento que serviría para que las otras naciones lo conocieran a él como Dios y también procedieran a hacer pacto con él. Qué interesante es saber eso. Eso es estar de mano del Espíritu Santo, luchando mano a mano, codo a codo con Dios en este conflicto cósmico. Porque si no, esta situación era egoísta, que Israel solo pensaba en él, yo. A mí me pasa, a mí me duele, a mí me azotan, aquí yo sufro. Sí, pero cuando nosotros pensamos que a través de nuestras dificultades podemos ser instrumentos divinos para que otros conozcan al verdadero Dios, entonces las cosas cambian. Sí. Las personas que nos rodean tienen que conocer la bondad, la longanimidad, la misericordia,
del Dios al cual decimos que servimos, a través de nuestras dificultades, ellos tienen que verlo. Y cuando nosotros decimos, ¿cómo estás hoy? Bien, pero yo creo que no estás tan bien porque te acaban de perder el trabajo, pero estoy bien porque Dios me dice que Él no ha visto justo que mendigue pan. Así que mi pan está seguro porque mi Dios al cual sirvo me lo ha prometido. Amén. Y cuando se acerque la parte álgida del decreto dominical, lo que hayamos aprendido ahora, la fe que hayamos acumulado ahora, la vivencia que tengamos, la experiencia que hayamos tenido con nuestro Dios ahora, nos servirá para ese tiempo de angustia. Confiaremos enteramente en nuestro Dios porque hemos aprendido a confiar en Él ahora, amado. Lo que no hayamos aprendido ahora, no lo vamos a aprender en ese tiempo. Es ahora que tenemos que aprender que Dios es nuestro Dios. Jehová Dios es nuestro Dios. Él es eterno. Él cumple lo que promete. Él ha decretado sobre nosotros su pacto. Y Él va a cumplirlo porque Él ha dicho que es nuestro Dios. Bien, amado, espero que esta corta reflexión sirva de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Un gran abrazo.